Antes de comenzar nuestra presentación, me presento, mi nombre es Gabriela Pardo y junto a mis compañeras Yara Urra y Javiera Sepúlveda daremos inicio a nuestra presentación, las células madres neurales. Las grandes reparadoras. Introducción. La clave del tratamiento del sistema nervioso adulto lesionado podría encontrarse en entender cómo las células madres actúan. Abordaremos cómo estas células nos pueden ayudar para encontrar soluciones terapéuticas para la regeneración del tejido lesionado, definiendo y tratando de ejemplificar cada uno de los términos relacionados a nuestra temática, dando a conocer estudios también para una mayor comprensión. Células madres, ¿qué sabemos sobre ellas? Bueno, las células madres son la materia prima del cuerpo. A partir de ellas se generan todas las demás células con funciones especializadas. Bajo las condiciones adecuadas en el cuerpo o en algún laboratorio, las células madres se dividen para formar más células. De entre todas las clasificaciones de células que existen en el cuerpo humano, las células madre se caracterizan por ser las únicas que poseen la capacidad de reparar o de proveer al cuerpo de nuevas células de cualquier tipo, de acuerdo a sus necesidades, manteniéndolos sanos e impidiendo el envejecimiento prematuro. Lo que nos hará entender por qué estas son tan importantes y están siendo tan funcionales en este estudio. Bueno, a continuación hablaré un poco sobre descubrimientos y experimentos. Arturo Álvarez y la Universidad de California de San Francisco y un equipo en la Universidad de Valencia comenzaron una serie de experimentos donde pudieron demostrar que las células de tipo B o astrocitos radiales eran células madres. De muchos experimentos que ellos realizaron, solo uno fue el efectivo, en donde mediante una bomba osmótica introdujeron una droga antimicótica en el ventrículo cerebral del animal, lo que produjo una muerte de células que se dividen por la activación de esta bomba. Y luego analizaron la zona subventricular, donde solo encontraron células de división lenta, que básicamente son astrocitos radiales y células ependimarias. Bueno, que como sabemos estas últimas no se dividen. Ya, y para continuar, a los días se retiró la sustancia antimitótica y luego dio como resultado que la zona subventricular estaba completamente repoblada de de neuronas jóvenes, y mediante una inyección de un marcador de células se observó que se marcaban los astrocitos radiales, mientras que otros tipos de células y neuronas presentaban marcas a los pocos días. Como conclusión de este experimento, pudieron darse cuenta que las neuronas no migran a otras regiones y así pudieron conocer el tipo de neurona que sí podían trabajar. A continuación explicaremos un poco la definición de neuroesferas, que es importante para lo que sigue en nuestra presentación. Las neuroesferas están formadas por células madres que se propagan desde la zona subventricular, formando estructuras redondeadas, las cuales se llaman neuroesferas, dando lugar a neuronas, oligodendrocitos y astrocitos. Y la pregunta es, ¿existe en el cerebro humano? Si bien la naturaleza de las células madre es la misma, existe una diferencia citoarquitectónica entre especies. Por un lado, la neurogénesis adulta en mamíferos se ha descrito primeramente en ratones y luego con las demás especies. Como por ejemplo tenemos las vacas, los monos, los conejos, los perros, los gatos e incluso en humanos. En los humanos los astrocitos actúan como células madres neuronales. Además, poseen multipotencialidad, donde no solo son capaces de generar neuronas, sino que también en la etapa adulta pueden producir células de la glía. Cabe mencionar que el destino final de la descendencia celular en los ratones son los bulbos olfativos, pero este destino migratorio en las neuronas jóvenes no existe en seres humanos adultos. Un estudio indicó que, a diferencia del cerebro adulto, los fetos y niños menores de 1 año han demostrado que en estas edades sí existe una proliferación celular. Esto quiere decir que
el proceso por el cual la célula crece y luego se divide para producir dos hijas de neuronas en el sistema olfativo que se dirige hacia la corteza cerebral prefrontal. Esto podría indicar que en el curso de la evolución nuestro cerebro sí podría realizar un refinamiento de sus conexiones en etapas tempranas. En esta diapositiva podemos ver astrocitos en las células madres neuronales de roedores, donde el cerebro de los ratones adultos en la zona subventricular se compone de células ependimarias precursoras de amplificación, astrocitos y neuronas migratorias. Una droga antimitótica, como lo es el arabinosidio del citosina, elimina las células que se están dividiendo y en la fase de síntesis incorporan la citosina alterada, la cual lleva a la muerte celular. Y como podemos ver en la imagen, astrocitos como las células madres neuronales de roedores, donde la célula ependimaria la encontramos en morado, astrocitos en color azul, precursores de amplificación en verde y neuronas migratorias en rojo. Podemos observar en esta imagen también las tres capas mencionadas anteriormente, pero en el cerebro humano. Acá las células madres se encuentran en la tercera capa, donde por debajo de ellas se encuentran numerosos axones mielínicos. Axones mielínicos que los tenemos acá en color verde. Y es aquí donde surgen las primeras neuronas. En esta micrografía de microscopía electrónica se puede observar la zona subventricular humana, donde se muestran las tres capas características. Podemos ver que en la capa GAP, en la segunda capa, no existen ni cuerpos celulares, ni células migradoras, ni precursores de amplificación, a diferencia de lo que ocurre en los moridos o ratones como conocemos actualmente. Potencial terapéutico. Las células madres neuronales presentan la habilidad de patotropismo, que es la habilidad de anidar en tejidos lesionados. Es una característica que la presentan otras células madres como las mesenquimales. La muerte neuronal estimula la división de las células madres del propio sistema nervioso central en animales, como también su migración y su establecimiento en las regiones dañadas por la conexión con las neuronas locales. Las células se diferencian de tipos neuronales y gliales maduros. La poca mejoría se relaciona más con la plasticidad neuronal que con la neuroprotección. Para esto, se podría estimular la producción de células madre neuronales a través de la administración de factores de crecimiento intraventricular. Las células madres neuronales expandidas o amplificadas para el uso terapéutico pueden ser del mismo individuo o de otro. Las primeras suelen ser de acceso más complicado, ya que tapizan los ventrículos laterales y necesitan métodos más invasivos. Las células halogénicas se obtienen a través de intervenciones quirúrgicas, pero presentan un inconveniente,
ya que el trasplante alogénico requiere de medicación inmunosupresora. Como dato importante, el equipo de Jürgen Nöblich del Instituto de Biotecnología Molecular en Viena ha conseguido en fecha reciente generar porciones de cerebro a partir de células madres que habían crecido en un bioreactor. Fuentes de las células madres adultas. En el sistema nervioso central crecen las células madres neuronales como esferas en suspensión. Los fibroblastos de la piel, que son células reprogramadas, se obtienen de tejidos diferenciados. El tejido adiposo y la médula ósea son células madres mesenquimales. Las CMPI se pueden utilizar como modelos en enfermedades neurodegenerativas, aunque sí su uso se tiene que hacer con cautela por diversas razones, como la persistencia de mutaciones somáticas, la sobreexpresión de genes, la reprogramación anómala de la memoria epigenética y generar tumores. Vías hasta las zonas lesionadas. La administración sistemática es la mejor en caso de lesiones difusas del sistema nervioso. Presenta una contrapartida, aunque en riesgo mínimo, ya que no asegura la llegada de todas las células al tejido lesionado. El rendimiento de las células madres neuronales por vías venosas es bajo, ya que pasan por distintos órganos, los cuales actúan como filtros y retienen a muchas de ellas, sobre todo el pulmón y el hígado. Otra opción es la vía arterial, aunque podría provocar una microembolización de pequeñas arterias cerebrales. Terapia génica en células madres. En el campo de la terapia génica y el uso de las células madres como vehículo de genes se está desarrollando con rapidez. Las características biológicas las convierten en medios de transporte para vehiculizar profármacos y liberarlos en lugar deseado. Con el uso de células madres para la terapia génica, enfermedades causadas por el déficit de proteínas específicas se podrían tratar mediante la expresión de los genes que codifican esa proteína. Por vectores de expresión, la acetilcolina transferasa en el Alzheimer aumenta la síntesis de estos neurotransmisores. La transducción genética en las células madres se realiza mediante el uso de vectores lentivirales. La terapia génica es aplicable en limitaciones técnicas como la expansión in vitro de las células madres. En unos años, numerosas enfermedades neurológicas serán tratadas por terapia celular en combinación con terapia génica. En conclusión, la finalidad de los experimentos han sido un tremendo avance para la ciencia, ya que, como sabemos, el progreso para lograr un tratamiento para lesiones del sistema nervioso central con células madres salvarían más de una vida. Y no tan solo eso, sino que haber podido estudiar e informarse de estos estudios nos ha ayudado a comprender mejor términos que necesitamos saber como estudiantes.